Sin duda alguna, yo no manejaría lo de Maduro, el síndrome Maduro para México, eh, porque es muy dispar, ¿no? La situación, México es un país que tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tiene casi 50 millones de habitantes. Te hablo de los legales, que yo no creo las cifras de la oficina del censo. Y un día se lo comenté al mismo embajador Landau, que ya ves, es guadalupano, por cierto, que estuvo en México y ahora es el subsecretario de Estado. Y ahora que parece ser, ya ves, Trump, que a veces hace bromas, que hay que entenderlas, ¿no? Muchos lo toman en serio. Hay cosas que son en serio y hay otras que es muy bromista, pero muy sardónico, ¿no? Ya ves que ya nombró a Marco Rubio como presidente de Cuba. Bueno, y él mismo ya se autonombró presidente vigente de Venezuela. Bueno, mañana vamos a ver cómo se nombra para México, ¿no? Que a México nunca la ha querido, no lo ha querido mucho porque ha tenido tropiezos en nuestro país desde que era casinero y manejaba a Miss Universo, etcétera, etcétera. No abramos ese expediente. Bueno, aquello, mira, lo de México, primero que nada, lo primero que yo hago con mis alumnos en posgrado, los conmino a ir al Museo de las Intervenciones, que lo tienen abandonado lamentablemente, hacen mal, porque los mexicanos tienen que saber su historia. Los mexicanos no conocemos la historia, y la historia que nos están vendiendo hoy no tiene nada que ver con la realidad. Eso es propaganda. Aquí confunden propaganda con historia, no es lo mismo. Los datos duros, hay 13 intervenciones en México, mi querido Emanuel. De ellas, 11 son estadounidenses. Pues, ¿qué más quieres? Que me voy hasta Texas, la mitad del territorio de Estados Unidos, no acabaría. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchos planes desde hace mucho con México. No creas que es de Trump. Y conste que no lo estoy defendiendo. Yo tengo un libro que se llama El supremacismo blanco, la desna... A defendernos. Bueno, y luego tenemos una desunión interna terrible, este canibalismo, porque este gobierno está rodeado de mercenarios. Fíjate, está rodeado de guatemaltecos. Tienes a este Pedro Miguel, que es guatemalteco y parece ser con cadáveres en el closet en Guatemala. Tienes al Ibarra, al pigmeo Ibarra, que además cobra con la CIA. Yo ya se lo demostré. Cobra con la CIA. ¿Estás escuchando bien? Y dice hoy voy a dar mi vida por México. Va a ser el primero que va a salir huyendo. Se desmayó en el Zócalo el otro día con su cámara. Es de risa todo eso. Tenemos que pensar en frío. A ver, ¿tú qué haces ante una crisis que es muy grave, la de México? No, es exageradamente grave. Ya ves que en las tardeadas, porque no le voy a decir de otra manera a lo que hacen en propaganda, en las tardeadas, todo está bien, no va a pasar nada, y ahora están en pánico, en modo en pánico. Desde hace mucho salió un libro que se llama The Next War, la próxima guerra, que es de Caspar Weinberger. Fíjate quién era, en la época de Reagan, Caspar Weinberger. Eso es un asunto que lleva años y si te vas, nos remontamos hasta 1847. Es una continuidad. No, esto no está pasando hoy, es parte de un todo ahora. Entonces, ese libro así se llama La próxima guerra de Caspar Weinberger. Y adivina de quién es el prólogo, de Margaret Thatcher, donde viene directamente la guerra, viene contra México. No eso, ni existía Trump, en ese momento Trump era demócrata. No eso digo. Luego, cuando ya profundizas más, los planes del ejército estadounidense, que siempre han querido dividir a México en tres: norte, centro y sur. Eso es clarísimo, etcétera, ¿no? Y luego está también la situación de la frontera con el muro de la ignominia, que igual lo tiene Israel con los palestinos. Disculpa que tenga que autocitarme. Yo hice una entrevista a la televisión turca el año antepasado, en el verano, y di los tres escenarios. Dije, en caso de que gane Trump, tenemos estos tres escenarios. Primero que nada tenemos la frontera que de facto y es un Afganistán-Pakistán, de facto.
luego tienes, acuérdate, ¿te acuerdas tú que en el inicio del sexenio de López Obrador hubieron veleidades? De eso ya no se habla, ojo, y eso sí se supo manejar. Va a volver a salir, hazme caso. Digo, alguien está moviendo, porque además están abordando políticas sectarias. Es decir, tú no puedes manejar el país como cuando fuiste preparatoriano. Hay estrategias, tienes que ver la correlación de fuerzas y tener planteamientos. Crisis, tienes que tener situación inmediata, respuesta de acción rápida. Corto plazo, bueno, ¿qué vamos a hacer con México? Mediano y largo plazo. Hoy México no tiene anticuerpos, le lo entregaron. Oye, perdóname, cuando yo veo a la presidenta de X país, para no decir así, con BlackRock, pues ya le entregaron el país a BlackRock. Es peor la entrega financiera que una invasión militar, y eso no lo quieren ver. Luego se equivocan en todas las políticas, apuestan por lo verde, cuando hoy Trump y Putin, que son los máximos jerarcas del planeta, son petroleros. Cuando lo verde en Europa ya se desplomó, ya Alemania ya tronó con lo verde, se equivocaron con la cuestión de energía nuclear, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo pagas. Y ve cuánto le está costando a Alemania hoy estar importando el gas de Estados Unidos. ¿Por qué voy a traer pleito con Rusia? Sí, dime. Está peor que eso. Entonces, pero ve, no entienden tampoco de geopolítica, no saben nada de geopolítica. Y luego no entienden la psicología de Trump. Ve, te doy un dato de su accionar. Invita a Mar-a-Lago a Justin Trudeau, el que era primer ministro canadiense. Y ahí está en la mesa, todos felices, se abrazan, y regresa Justin Trudeau y lo tumba Trump. ¿Qué más quieres que te diga? Ese es Trump. Trump va a lo suyo porque él tiene su esquema. ¿Qué es lo que le importa hoy a Trump de México? Las materias primas. El pleito es de materias primas. ¿Qué quiere? Litio. ¿Yo por qué me detuvieron? Por estar defendiendo el litio de México. Imagínate. ¿Y quiénes? Los soberanistas, ¿no? Que ellos se autonombran soberanistas. Para mí son los peores entreguistas del planeta. Bueno, nada más te doy un dato mega duro. En estos momentos hoy, ya olvidémonos de adjetivos. Es que en México nos pasamos de tueste con los adjetivos, pero no vemos los datos duros. Hoy tiene 3 países, el triángulo de litio de Sudamérica ya lo tiene Trump. Ya tiene Argentina, ya tiene Chile y ya tiene Bolivia. Y conste que ya si alguien conoce del tema del litio, lo tienes enfrente a ti. Yo era asesor del gobierno boliviano, asesor gratuito. Yo no le cobro a mis amigos y no lo necesito, a Dios gracias. Entonces, los 3 ya los tiene. Oye, ¿qué más quieres? Ya tiene el petróleo de Venezuela, ya tiene las tierras raras de Venezuela. ¿Qué hay en México para que se lleve? Ya no es litio entonces. El tema es litio. No, es uno de tantos. No, tiene el Golfo de México, que ya no es Golfo de México para él, ni para Google, que es Gulf of America, que América no quiere decir América como cuando es USA, quiere decir Estados Unidos. En el Golfo de México, en tu Golfo que ahí tienes frente a Tabasco, es el tamaño de Irán, el Golfo de México. Tú sabes la cuantía de petróleo que hay ahí, porque la parte estadounidense ya se la llevó, ya la explotó. ¿Qué es la parte que falta? La parte mexicana. Por eso hablan de Gulf of Mexico. Es de Gulf of Mexico. Y aquí con qué sale. No, es que se llamaba Golfo de México, de Nueva España. Pura tontería, pura barbaridad, porque no saben de geopolítica. Me vas a perdonar. Bueno, ese ya es el segundo, el petróleo. Luego, ahí te va, el shale gas, el gas esquisto y el gas lutita. Esos me van a entender muy bien ustedes los tabasqueños, que lo andaba regalando, que hoy ya resultó pirata y lavador de narcos, Alfonso Romo, ahí andaba regalando el shale gas de México, ahí está su famosa entrevista Expansión, que ahí se van sobre la cuenca de Burgos en Coahuila, se van sobre todo lo que hay de gas esquisto en Nuevo León, eso es lo que, y luego ahí te va la joya de joyas, mi querido Emanuel, y hoy la plata a $92 la onza. ¿Desde cuándo vengo pidiendo que se haga una Secretaría de Minas? Y ve quién manejó la Secretaría de Minas y la plata y que la quería entregar y se dedicó a vender ahí a los
a los carros chocolate. Mira, no me hagas abrir expedientes porque no acabaría. Se ha manejado muy mal el país. ¿De qué te quejas? Forma parte de la clásica negociación de Trump, que él está jugando en forma multivectorial, lo del TEMEC. Yo soy de la idea, dos escenarios. A mí no me gusta ser determinista. Te voy a dar dos escenarios. Uno, se va a salir poco a poco de algunos rubros del TEMEC, lo va a renegociar, pero de acuerdo a sus cánones, igual que lo había hecho la primera vez. No es, acuérdate que antes se llamaba TLC, a veces se nos olvida, ¿no? Que hizo Salinas, por cierto, bueno, pero no Salinas el de ahora, Salinas, bueno, otros van a decir que es lo mismo. No, hablo de ¿cómo se llama? Carlos Salinas de Gortari. ¿Te acuerdas? Fue el primer TLC que luego lo renegocian en un tema. Hoy yo creo, un escenario es que se renegocia en forma parcial, ¿no? ¿Por qué? Ahorita voy a dar la razón. Y el otro escenario es que de plano, pues pega duro, porque está en juego la política de México con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Entonces ahí tienes, y México pues siempre ha tenido buenas relaciones con los países citados. Entonces va a ser multivectorial, te pegan por un lado, es como una cama de agua, ¿no? Te sumergen en un lado y aparece en otra. Yo así la veo, mucho de eso va a depender de ello. Ahora, ¿qué hay detrás en realidad? Eso es lo que hay que ver. Y ahí es donde no estoy viendo que haya estrategas. Es decir, con un Pedro Miguel guatemalteco que ni conoce Guatemala, que ahí lo tienes de genio de la Vía Láctea, y además los regaña a los mexicanos. A mí esa cosa se ha atrevido a escribir en contra mía, imagínate. Oye, primero que nada, hazte mexicano, ¿no? Y además es mega chayotero, pero ahí lo dejo. ¿A qué quiero llegarte? El problema de Trump se llama, y lo acabas de poner, y no era un dedo cualquiera el que mostró, fue el dedo mediano. Sí, pues tú dices, mostró un dedo, puede ser el meñique, puede ser hasta simpático. No, fue el que tiene un problemón Trump con el caso Epstein. No se ha apagado el fuego. Mucho de lo que estamos viendo es lo que llaman los franceses une fuite en avant, un escape hacia adelante, porque lo interno ahí tiene severos líos. Oye, entonces, ¿qué está buscando hoy? Datos duros. Independientemente de que uno esté a favor o en contra de Trump, eso es irrelevante. Pues puedes estar a favor y vas a perder, o puedes estar en contra y vas a perder. Eso no significa nada. Hoy, a 10 meses de la elección intermedia, Trump puede perder las elecciones en la Cámara de Representantes y le van a hacer su defenestración. Él mismo ya lo dijo. Entonces, dice, perdón, Jalife, ¿todo esto es en función a la elección intermedia en Estados Unidos? No, yo no diría así. Acuérdate que lo interno es externo y lo externo es interno. Más un país del tamaño imperial de Estados Unidos. Entonces, él lo que está buscando, date cuenta, te voy a dar datos duros de dónde está lo electoral. Primero que nada, intentas con el síndrome Maduro, que ya ves que mucho se habla de que hubieron vendidos ahí de por medio, pues apagar el fuego de Epstein. Entonces, él lo que está buscando, date cuenta, te voy a dar datos duros de dónde está lo electoral. Primero que nada, intentas con el síndrome Maduro, que ya ves que mucho se habla de que hubieron muchos vendidos ahí de por medio, pues apagar el fuego de Epstein. El Epstein Gate es real, nos guste o no, y le ha afectado a su base MAGA, que también ya está fracturada por el asunto de Israel. Tienes la mitad, hay un empate técnico entre los dos grupos, uno que es pro-Israel y otro que es anti-Israel. Y ahí te va el otro dato. ¿Por qué está dando la cuestión laboral? Porque son los que votaron por él, los obreros. A los demócratas se les olvidó que era un partido de obreros, se volvió un partido capitalista, y por eso la pagaron en las elecciones. El asunto woke. Es decir, es una tormenta perfecta la que él está viviendo. Y a mi juicio, él también pues tiene que propender hacia el exterior. Tú sabes que eso es un clásico de Maquiavelo. Cuando tienes problemas internos, busca los externos, etcétera, etcétera. Pero en realidad con Rusia no hay problema. Ya hasta los rusos se pitorrean de Groenlandia. Seguramente has visto que ha dicho el expresidente ruso Medvedev y el gran negociador que es Kirill
Kirill Dmitriev, dicen, bueno, si no se lleva a Estados Unidos a Groenlandia, nosotros nos las vamos a llevar. Fíjate a qué nivel ya llegó el cotorreo a ese punto. Pero ahí viene lo fundamental. Viste seguramente lo de que propuso la tasa de poner un tope al cobro de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, 10%, ese sería el tope, que son agiotistas. ¿Cómo puede ser que una tarjeta de crédito en Estados Unidos te puedan cobrar de 25 hasta 50%? Yo también tengo tarjetas de crédito en el exterior. Oye, es una salvajada eso. Y obviamente, pues, ahí está. Oye, imagínate a cuánta gente vas a beneficiar con las tarjetas de crédito, totalmente electorero, porque hoy, con todo lo que ha hecho Trump, yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos, aunque yo no sea amigo de Trump ni lo conozca. ¿Qué está sucediendo? Que ahí vas a tener un elector, no le ha dado resultados. Ahora, tienes la otra, imagínate si tú le quitas, obligas a la banca, que son sus aliados, los grandes aliados de Trump es la banca de Wall Street, y les ha pegado, ¿no? Ve cuántos se cayeron, Bank of America, básicamente American Express, muchos se cayeron precisamente por solamente el hecho de insinuar, de ponerle un tope al cobro de las tarjetas de crédito. Imagínate si él consigue eso. Oye, ¿cuántos te gustas en Estados Unidos que manejan tarjetas de crédito? Pues todo el mundo se mueve con tarjeta de crédito en ese país. Oye, de eso no puedes vivir sin tarjeta de crédito en Estados Unidos. Si manejas cash van a creer que eres narco, ¿no? Sino que le pregunten al lavador de romo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Está haciendo medidas, date cuenta, todas son medidas electoreras. Esa es mi muy humilde opinión. Entonces hoy tienes un doble fantasma, la realidad del mundo, que están perdiendo la guerra en Ucrania, el ascenso irresistible de China, que obviamente no está ciego Trump, no le está dando resultados para detenerlos. Ahorita en Venezuela aparentemente están detenidos. Vamos a ver qué sigue. Hoy se está cayendo el gobierno de Japón, hizo un movimiento ahí China, pues ya no te vendo tierras raras. Ve lo de las tierras raras, Emanuel. Eso es Groenlandia, eso es Venezuela. Y de lo de las tierras raras, en cuanto a Groenlandia, ¿sí se la va a quedar Estados Unidos? ¿Lo podríamos dar por hecho? Bueno, yo le apostaría, tampoco quiero ser así tan determinista, voy a pensar como los rusos. O se la dan o se la dan. Es que ya no da nadie, perdóname. ¿Quién da a quién, favor? Se la va a llevar Trump. Ya mandó a su hijo a visitar la isla, ya mandó a J.D. Vance, que es su vicepresidente. Ahorita se están reuniendo en estos momentos J.D. Vance, ni siquiera fue Trump, El que maneja la agenda de Groenlandia es J.D. Vance. Ojo, También esas sutilezas, no pierde su tiempo en eso, él anda en otros temas ahorita. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Lo del TMEC hoy, lo que dice, lo hace en una fábrica automotriz. No tiene que ser así. Y eso, un mandatario no puede decir estoy convencido. ¿De qué estás convencido? Si ni sabes de geopolítica, no sabes de finanzas, no sabes de comercio. No es su área. Se está metiendo en áreas, es hablar por hablar y luego pues te la cobra tu lengua, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que está buscando el voto electoral, está pensando él en noviembre, ya empezó la campaña. Acuérdate que se pelea Trump con Elon Musk, ¿te acuerdas? Tuvieron un pleito, O sea, iba a crear Elon Musk su partido y luego ya se puso de acuerdo con J.D. Vance, ya van juntos y ya empezó a financiar Elon Musk al Partido Republicano, que en Estados Unidos la lubricación financiera pesa mucho en las elecciones. Es decir, ahorita, si tú me preguntas así en esta tormenta perfecta que existe, esa es mi hipótesis, tengo derecho a plantear hipótesis, ¿no? Esa es mi muy humilde hipótesis. Hoy Trump está pensando en que no lo vayan a defenestrar, ya que no pierde el Partido Republicano el poder. Y a partir de ahí, recorre el fantasma multivictorial en el mundo y ahí entra México. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Cállate, no hables, no te metas de lo que no sabes. Pero también si no respondes, no, para eso tienes que tener un jefe de prensa que lo haga y no te expones como mandatario.
Para eso existen los jefes de prensa. ¿Qué necesidad? Además, no conoce los temas, hace el ridículo diario. Entonces, mandas a un jefe de prensa, no te sirvió, lo quitas y ahí los vas cambiando. Trump tiene un jefe de prensa, no siempre. Trump porque se pasa y también participa, porque es exhibicionista, ¿no? Pero tiene jefes de prensa. Para eso, ¿para qué existen los jefes de prensa? Oye, Jalife, para crear granjas de bots. El talón de Aquiles de Trump entonces es el caso Epstein. Es Epstein. Y ahí puede ser el punto de quiebre y podría, si se aplican y explotan correctamente este caso Epstein y prospera y se abre y tal, perder elecciones. Ese es el punto medular de todo lo que está pasando para entenderlo. Esa es mi opinión. Y ahí te va. Yo le llamo el síndrome Mamdani. El alcalde de Nueva York. Y hay una palabra que ya está usando Trump porque le quiere quitar su electorado. Se llama affordability. Quiere decir asequibilidad. ¿Qué quiere decir asequibilidad? Asequibilidad a todo lo básico que debe tener un ciudadano que pague impuestos en Nueva York y que tuvo éxito. Porque ve la persona de Mamdani. Acuérdate que yo hago también geobiografías. Yo leo que de dónde vienen, quiénes son. Oye, es un millennial, socialista, musulmán, chiita, ugandés, indio, hermana. Y le ganó al establishment del Partido Demócrata. Esos son disfraces que si es demócrata, es republicano. La gente en Nueva York, oye, ve lo que les cuesta las rentas. Los trabajadores se volcaron por Mamdani y no es nacido en Nueva York. Y con una palabra ganó, fíjate lo que te puede hacer la mercadotecnia. Y se llama affordability. Si tú te das cuenta, acuérdate que yo estudié neurolingüística, Emanuel. La está usando Trump ya esa palabra. Affordability, asequibilidad. Le tienes que dar lo básico a tu población si es que quieres ganar la elección. Ahora, también puedes ver lo contrario. Si no deliver, ¿cómo se dice? Si no da resultados Mamdani de aquí a noviembre, te están esperando los republicanos para hacerte papilla. Y acuérdate que a Mamdani lo financia el peor enemigo de Trump, que se llama George Soros. Lo financió con $50 millones, que es pro-woke y todo lo que le sigue. Pro-woke, pro-verde, etcétera. Y Trump es anti-woke, es anti-verde, es petrolero, etcétera, etcétera. Entonces, mira, ya cuando uno se mete a estudiar bien y analizar las cosas, a mí se me hace de un prístino absoluto lo que está pasando en el mundo, aunque no estoy convencido de nada. Es decir, yo hago escenarios. Uno tiene que ser humilde. No puedes estar ahí y decir, esto va a pasar. No, haces tus escenarios. A ver, ¿tú estás viendo escenarios en México, mi querido Emanuel? Ya ves, no te había hecho una pregunta, ahora ya te la hice. Sí, por supuesto hay escenarios y se ve bastante complejo para el gobierno de México, para el país en general. Bueno, pues ahí está. Entonces tienes que plantear, primero que nada, unidad nacional. Es un error ese sectarismo, tipo 68. Hoy estamos en el 2026, eso es otro mundo. Si no te haces adaptar a la primum vivere dopo filosofare, decían los clásicos. Primero tienes que sobrevivir y luego nos ponemos a filosofar. Hoy México está en esa fase. Unidad nacional ante todo, respetar a la oposición, los necesitamos, nos gusta, ¿no? Tenemos a 50 millones de mexicanos. Yo sí veo futuro para México, te soy sincero. Una cosa son los gobiernos pasajeros, pero el México eterno subsistirá. Tenemos una nación, civilización, que no se quede en México. La tenemos que gobierna hoy, pero al menos demográficamente. La gobierna California, la gobierna en Texas, tenemos 50 millones de mexicanos, tenemos un crecimiento exponencial de los centennials en Estados Unidos y vamos a tener 200 millones, ya casi estamos cerca de los 200 millones de mexicanos entre México y Estados Unidos, pero en México esos 50 o 45, depende de qué hagan las estadísticas, millones de mexicanos, producen más que todos los mexicanos acá, o sea, pues cómo no. Si viven en California, que es el primer Producto Interno Bruto de allá, viven en Texas, que es el segundo Producto Interno Bruto de allá, ¿por qué estamos migrando de aquí para allá y no migran al revés? Bueno, aunque ya vienen muchos demócratas, están queriendo venir aquí, pero ahora con este reflujo electoral que se da con Mamdani,
al que le tiene pavor Trump, y tan es así, fíjate, Emanuel, que eso es muy interesante y a mí me llama mucho la atención, está usando los términos y mucho hasta la política del mismo Mamdani, pero a nivel federal. Eso es muy importante de parte de Trump. ¿Por qué? Porque sí puede perder las elecciones y tiene el caso Epstein. Tú lo mostraste ahorita. Jalife, agradezco mucho tu análisis, el tiempo.